pensando en cómo podía empezar a presentar la mesa en la que tenemos a dos verdaderas autoridades en la historia de la Inquisición, me fui a lo seguro, me fui a los heterodoxos españoles. Una edición maravillosa que heredé de mi padre y que cuenta, pues, como él mismo decía, el autor decía que hay que conocer al diablo para poder combatirlo, ¿no? Y cuenta desde el inicio, desde Prisciliano, del siglo XIX, todas las herejías, todas las heterodoxias que fueron en nuestro país, en nuestra historia. Y al principio, cuando empieza a aparecer el problema de la Inquisición, es cuando hay una herejía muy extendida, sobre todo en la Corona de Aragón, en el norte, en Cataluña, que es la de los cátaros, los albigenses. Y la cuestión es qué ocurría antes de que hubiera esa Inquisición, y él lo explica muy bien. Los príncipes de la Edad Media, dice, tuvieron por cosa natural y legítima el castigar con hierro y fuego a los vanos doctores. Recuérdense las crudísimas leyes en contra de los mismos. Cátaros y catarinos fulminaron los emperadores Otón III y, quién lo diría, Federico II, sin que quedase a la zaga las ciudades libres de Italia. Admitido en la potestad secular el derecho de exterminar a un maniqueo o a un valdense por el mismo instinto de conservación que ordena castigar a un facineroso, era necesario distinguir al hereje de los fieles, y esto solo podían hacerlo los teólogos. De lo contrario, la ignorancia y el falso celo y las venganzas particulares usurparían el lugar de la justicia. Y cuenta como al principio los obispos pues empezaban a delegar y a juzgar, pero que había que hacerlo de alguna manera institucionalizado, precisamente para acabar con esa llamada justicia o mal llamada justicia medieval que daba pábulo a cualquier tipo de venganza y de sospecha. Y se pregunta, en ese momento, cuando empieza a actuar un tribunal teológico, ¿quién no dirá que la Inquisición era un evidente progreso al lado de semejante legislación, entonces muy común en Europa, que dejaba al arbitrio particular la vida del hereje y declaraba impune al asesino, porque quien denunciaba a un hereje al final quedaba impune? Ese es el momento en el que llega esa Inquisición medieval. Y bueno, pues hemos visto en el vídeo cómo se va desarrollando a lo largo de muchos meandros de nuestra historia, y para no alargarlo mucho más, yo solo querría recordar que hay una novela maravillosa para quienes aman la lectura y a lo mejor los libros de historia pues les pueden resultar un poco más difíciles, que es El hereje de Delibes, donde el gran narrador español pues hace un cuento de un caso de protestantismo en Valladolid, el de Cipriano Salcedo, ese protagonista que acaba yendo a un auto de fe que se celebró allí históricamente con presencia de Felipe II. Y si no, que nos lo desmiente, que está aquí cerca, como decía Javier. Y yo creo que leyendo esa novela, que aporta muchísima información, podemos ver parte de ese desarrollo que es ambivalente, que si en el nacimiento fue una manera de poner racionalidad en la aplicación de la justicia, pues evidentemente en los rigores de las guerras de religión en Europa y de las intolerancias que todos los reinos de la época albergaban, sin duda produjo enormes circunstancias de injusticia y tremendas ejecuciones y tormentos, etc. Pero bueno, para hablar bien de todo esto y para adentrarnos, nada mejor que tener un clásico Madrid-Barça como el que tengo yo aquí hoy, con don José Martínez Millán de la Universidad Autónoma de Madrid y don Rodrigo García Cárcel, viejo compañero en ABC y amigo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo os pediría que primero a lo mejor introdujerais un poco cuál es vuestra visión de lo que es y lo que no es la Inquisición en España, antes de que vengan los Monty Python o estos amables inquisidores que hemos visto. ¿Empiezo yo? Empieza tú si quieres, sí. Bueno, ante todo, no sé si se me oye, pero buenos días a todos. Agradezco muchísimo al Ateneo Escurialense la oportunidad de estar aquí. He venido muchas veces al Escorial, pero no había venido a este espacio concreto y feliz, súper feliz de
haberme visto, de haberme reencontrado con amigos históricos como Pepe Martínez Millán, como Jaime Contreras, amigos casi desde los tiempos de la Inquisición. Lo primero que hay que decir es que al reto que nos planteaba Javier en el sentido de si la Inquisición es un tribunal eclesiástico religioso o es un tribunal secular, tribunal político, en realidad, primero que hay que decir es que el debate en torno a este problema es un debate viejísimo, planteado especialmente en el marco de las Cortes de Cádiz, y que en definitiva siempre, en el que subyace siempre la pregunta de a quién hay que adjudicarle el papel del malo de la película. Dicho de otra manera, ¿de quién es el responsable prioritario de la Inquisición? ¿La Iglesia o el Estado o la monarquía? Entre el rey o el... Y a ese respecto lo que cabe decir es que en lo que se refiere a la Inquisición española, porque creo que hay que empezar por matizar que una cosa es que hablemos de la Inquisición española y otra cosa es que hablemos de la Inquisición en general, y que rompamos de entrada, ese es mi prioritario objetivo, romper el mito de la españolidad de la Inquisición, como si la Inquisición hubiera sido un invento español. No, rotundamente no. La Inquisición no fue un invento español. La Inquisición, cuando se creó la Inquisición en España, hacía 3 siglos que ya había, la Inquisición romana estaba funcionando, como veremos ahora de inmediato. Subrayo, pues, que sí, que en lo que se refiere a la Inquisición española, podemos decir que fue un tribunal mixto, jurisdiccional mixto, político, eclesiástico, en tanto que la bula de Sixto IV del 1 de noviembre de 1478 lo que hacía era otorgar a los reyes católicos, el Papa otorgaba a los reyes católicos la oportunidad de la capacidad de nombrar ellos a unos 2 o 3 que tenían que ser mayores de 40 años, presbíteros, seculares o regulares, que tenían jurisdicción, que tenían que, en definitiva, el objetivo de reprimir, de procurar acabar con las herejías. En la bula fundacional no se precisa si se trata de conversos. Evidentemente que subyacía en el decreto de creación de la Inquisición, subyacía que la herejía en ese momento más inquietante era la de los conversos. Pero evidentemente era un tribunal mixto porque hay la conjunción de intereses de que el Papa delegue, renuncie a la vieja jurisdicción de los obispos, de los ordinarios sobre la Inquisición, renuncie en beneficio de que sea el rey el que se moje en el tema nombrando a unos eclesiásticos que tienen que encargarse de reprimir las herejías. Por lo tanto, insisto, es un tribunal en España clarísimamente, jurisdiccionalmente mixto, de colaboración interesada, mutuamente interesada, entre Iglesia y Estado. Y ahora seguiré, le damos la palabra a Pepe, y seguiré hablando de las otras Inquisiciones. Es decir, que no de la Inquisición española, sino cuál fue la naturaleza de las otras Inquisiciones, no la española. Ahora volvemos. Don José, por favor, cuando quiera. Muy bien. Me sumo a los agradecimientos de mi compañero y amigo Ricardo, tanto al Ateneo Escurialense como a los que habéis organizado esta reunión. Evidentemente, para entender la Inquisición denominada española, creo que hay que comprender la Inquisición medieval, porque la Inquisición española no tiene nada de diferente. Se utilizaban las mismas leyes, se utilizaba el mismo tipo de proceso, etc. Entonces hay que entender la Inquisición medieval.
¿Cuándo surge la Inquisición medieval? Pues bueno, ya lo han dicho, que es el Papa Lucio III en el Concilio de Verona, en el 1184, cuando por primera vez aparece el término Inquisición. ¿Y qué es lo que decía el Papa Lucio III? Pues le decía a los obispos que había que buscar, que perseguir la herejía. Realmente nos podemos preguntar, bueno, pero es que los obispos no perseguían las herejías. Sí, es decir, es su oficio, o uno de sus oficios, pero ahí, y en eso consiste el tema de la Inquisitio, era un modo distinto de perseguir la herejía. ¿Y cuál es el modo distinto de perseguir la herejía? Mire usted que si uno era acusado de ser hereje, tenía que demostrar que no lo era, o simplemente, es decir, diríamos lo que hoy hacen Hacienda con nosotros. Si te aparece un inspector de Hacienda y tienes que demostrar que no has defraudado, demuéstreme usted que yo no he defraudado. Pues era así. Eso es la palabra Inquisición. Y cuando hablamos a uno de Inquisición, el derecho romano era lo contrario. Mire usted, se le acusaba, estas son las pruebas y usted está condenado. Pero aquí era al revés. Tenías que demostrar que no eras hereje. Bueno, yo no tengo que demostrar nada. Esta es lo que se introduce. Evidentemente, eso quedaba en manos de los obispos. Y de ahí que se llamase Inquisición ordinaria. Los obispos son los ordinarios, ¿no? En la jerga eclesiástica. Y así comenzó a funcionar. No obstante, debemos tener en cuenta que, como ha dicho el profesor Ricardo García Cárcel, pues evidentemente no, los obispos, había muchos obispos en Europa, y ser ellos los dueños o responsables de los tribunales, el Papa no controlaba. Por lo tanto, en el 1231, el Papa Gregorio IX, todos los Papas Gregorios siempre han sido muy centralistas, pues inventó en el Concilio de Toulouse, inventó o estableció una nueva Inquisición que se llamó la Inquisición Apostólica. La Inquisición Apostólica. ¿Qué significa apostólica? Pues que el Papa otorgaba los poderes directamente. Y esta Inquisición era, al ser apostólica, los inquisidores, que eran dominicos, no eran los clérigos dependientes de los obispos, sino exclusivamente los dominicos, pues tenían un poder mayor, una jurisdicción mayor que la Inquisición ordinaria o episcopal. Ahora bien, los dos comenzaron a funcionar, las dos funcionaban. El Papa lo que hacía era enviar dominicos a determinadas ciudades que veía, mientras que los obispos, pues en su diócesis, controlaban. Pero claro, el problema era cuando llegaba la Inquisición Apostólica, los inquisidores dominicos, a una ciudad donde ya, es decir, el obispo controlaba esa ciudad. En consecuencia, se produjeron enfrentamientos. Y los enfrentamientos eran porque a veces un mismo hereje era juzgado dos veces, uno por el obispo, otro por la Inquisición Apostólica. Y no solo eso, sino que a veces las penas por la misma herejía eran diferentes. Sobre todo, la Inquisición Apostólica era mucho más severa que la Inquisición ordinaria. En consecuencia, había que solucionar este problema de la Inquisición. Y esto se va a solucionar en el Concilio de Viena de 1312, en donde Clemente V, a través de lo que se ha denominado la multorum querella, es decir, la protesta de los muchos, de la gente que decían esto no puede ser, pues van a dar unas normas generales, en donde se dice que los dos inquisiciones pueden perseguir, pero que a la hora de dar la sentencia final debe juntarse inquisidores ordinarios e inquisidores apostólicos para que no haya diferencia. Y eso va a existir en la Inquisición española. Bien, ahí tenemos la Inquisición y esto es lo que funciona, perseguir la herejía de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué se diferencia la Inquisición española? Pues muy bien, como ya se ha dicho, pues la Inquisición española lo único se funda en 1478 y
hay que preguntarnos cuál es la situación y por qué se persigue. Porque, curiosamente, si esto era tan bueno, en la Corona de Aragón existía, pero en Castilla no existía esa Inquisición. Solo existía la Inquisición ordinaria en Castilla. Don Enrique de Villena fue procesado por un obispo que fue acusado de nigromante. O, por ejemplo, el Martínez de Osma, justamente en el año 1478, fue también, que era catedrático de la Universidad de Salamanca, también fue procesado por la Inquisición ordinaria. Pero no existía en Castilla esta Inquisición. ¿Por qué se impone? Bien, debemos tener en cuenta cuál era la situación. Y la situación que había es que, efectivamente, se acaba la Reconquista en el siglo XIV, ya solo queda Granada, pero ya eso. Y realmente se reorganiza la monarquía, es decir, de ser reinos feudales pasa a ser lo que se ha denominado el Estado moderno. Aparece la burocracia, aparece los impuestos, cobrar impuestos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente durante la Reconquista quien ha luchado con el rey contra los moros han sido los cristianos. Pero ahora ya no vale ser un individuo con una fuerte espada. ¿Y por qué no vale? Porque mire usted, porque ahora lo que entendemos es lo que necesita la monarquía son, diríamos, llamémoslo entre comillas, burócratas. ¿Y quién había hecho la guerra, la Reconquista? Los cristianos. Durante la Edad Media y la Reconquista también existían los judíos, pero los judíos nunca habían intervenido, no iba con ellos la Reconquista y hacían sus negocios. Ustedes sin duda habrán oído, vamos, estoy seguro, o habrán leído el poema de Miocid. Pues bien, los judíos, como no entraban en guerra, sino que dejaban a los cristianos y moros que luchaban, pues los cristianos decían, estos no van a la guerra porque son cobardes. Y hay un caso muy típico en el poema del Miocid, en donde el Cid tiene necesidad de dinero para ir a conquistar Valencia. Y entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, y Álvar Fáñez, su lugarteniente, le dice, pedimos dinero a los judíos, un préstamo. Y efectivamente le dan un préstamo. Pero pasa el tiempo y hay que devolver el préstamo. Y el Cid dice, bueno, tengo un problema, no puedo devolver el préstamo, no hemos hecho ninguna racia, no hemos conquistado nada y no tengo dinero. Y le dice a Álvar Fáñez, tú tranquilo que yo les pago. ¿Qué es lo que hace? Coge unos baúles, los llena de piedras y arena, los tacha. Esto está hecho en lenguaje muy arcaico, pero está narrado. Y lo clavan y cuando llegan los judíos les dan eso. Y dice el Cid, bueno, pero en cuanto abran y descubran que es arena y piedra, van a venir contra nosotros. Y le dice a Álvar Fáñez, dice, son cobardes, no se van a atrever a venir. Esa es la imagen que se tenía. Muy bien. Si te parece, hacemos una pausa. Estamos, todo esto, 500, 600 años antes del Mercader de Venecia, que habla también de estos siempre tratos y préstamos y los problemas de convivencia que producían. Y volvemos si te parece, a la parte medieval. Volvemos al punto de partida. Pero yo quería quería comentarte una cosa, no sé si estarás de acuerdo o no. Y es que en la introducción de la Inquisición contra los cátaros están ejerciéndose otro tipo de fuerzas políticas muy interesantes. Al final, los cátaros era la religión del mediodía francés, eran gente muy religiosa, muy espiritual, pero que me parece que era la Trinidad, sobre todo, el asunto y el famoso Grial, que procede de ahí todo ese mito. Un mito que luego la Iglesia no retoma, la Iglesia católica, precisamente porque recuerda esta herejía. Pero lo que quiero decir es que era una región muy poderosa, muy floreciente económicamente, muy rica. Y en el norte estaban vistos con muy mala cara, ¿no? Y digamos que cuando llega la Inquisición y la guerra contra los albigenses, los capetos del norte de Francia suman todas sus fuerzas. Por eso viene luego, además, Pedro II de Aragón a defenderlos a sus territorios franceses, que de hecho él muere, héroe de las Navas de Tolosa,
y muere en estas batallas, ¿no? Sí, en este momento. O sea que hay también una convergencia política curiosa. Hay convergencia política, pero en cualquier caso, la Inquisición medieval fue, ante todo y sobre todo, un tribunal eclesiástico. Es decir, el control fundamental de la Inquisición, desde finales del siglo XII, la tiene la propia Iglesia. Y lo que hay es progresivamente lo que Ángel Alcalá, un viejo amigo que se nos murió hace unos años y que organizó un mítico congreso en Nueva York, que Jaime, que está por aquí, recordará, que se publicó luego un libro en Ariel. Bueno, pues Ángel Alcalá habló del desacato pontificio, que la Inquisición nace, el punto de partida, lo que él llama el pecado original, es el desacato pontificio a los obispos. Es decir, los obispos que tenían, los ordinarios, como comentábamos antes, que tenían la jurisdicción tradicional sobre la herejía, el Papa desestima ese monopolio jurisdiccional de los obispos y lo abre a otros sectores de la Iglesia, lo abre a los dominicos, como ha dicho Pepe, y luego posteriormente será el Estado, como he dicho, en la Inquisición española, a partir de 1478, cuando efectivamente se mixtifiquen, se confundan los intereses de la Iglesia y del Estado. Pero la Inquisición medieval, repito, fue un tribunal esencialmente eclesiástico y que se proyectó en prácticamente toda Europa. Es importante decir que solo Castilla, Gran Bretaña y Escandinavia estuvieron exentas de esa Inquisición medieval que se extendió dentro del territorio español a la antigua Corona de Aragón. Hay mucha literatura escrita respecto al último cátaro a Belibaste, el último cátaro en la zona de Morella, es decir, en territorio de la antigua Corona de Aragón. Ahí había una Inquisición, pero repito, esa Inquisición medieval era una Inquisición esencialmente eclesiástica, dominicana, controlada por los dominicos. Y es decir que esa Inquisición eclesiástica en 1542 se refunda como la Inquisición romana con el objetivo de reprimir la herejía protestante. Y entonces tenemos la Inquisición romana desde 1542 ocupada en tareas de control del protestantismo que van a derivar en control del represor de la ciencia moderna. Cuando nos acordamos y tantas veces citamos, y salía en el vídeo anterior, pues los procesos célebres de Copérnico en 1600, proceso inquisitorial que acabó con su vida, y una película célebre que les recomiendo, Giordano Bruno, o el famoso proceso en 1633 con las dudas y las vacilaciones hábiles, estratégicamente hábiles de Galileo en 1633. Esta no era la Inquisición española. El nivel de obsesión contra la Inquisición española ha llevado a que la Inquisición... España no tuvo nada que ver en los procesos de Giordano Bruno y de Galileo. Esto era la Inquisición romana. La responsabilidad a quien la tenga. No meta a España por medio. Entonces, un aspecto sí quería subrayar porque es muy poco conocido y seguro que en la sala son pocas las personas que han oído hablar de ello. La Inquisición eclesiástica siguió, obviamente, paralelamente a la Inquisición española, siguió su desarrollo, la Inquisición romana siguió su desarrollo histórico y existía la documentación inquisitorial. Ahí estaba el arquivio secreto vaticano. La palabra, les confieso que el mayor placer, que la primera vez que estuve en el Archivo Vaticano fue entrar en el archivo secreto, porque me producía un morbo extraordinario.
a ese arquivio secreto de la Inquisición solo pudieron entrar muy pocos, durante muchos años, muy pocos historiadores españoles. La Iglesia cerró el acceso al archivo vaticano y historiadores célebres como, ¿qué les diré yo?, como José Ignacio Tellechea, el maestro Tellechea, con su celebérrimo proceso sobre Carranza, entró y miró la documentación sobre Carranza porque era amigo de Juan XXIII y el Papa Juan XXIII le facilitó el acceso. Pero en cambio se ha producido, lo que quería subrayarles es que se ha producido un viraje muy poco analizado y que me parece enormemente interesante. En los años 90 del siglo XX, el Papa Juan Pablo II, a partir de la bula Tercio Milenio Adveniente, asumió por primera vez de una manera abierta y frontal la autocrítica de la Iglesia respecto a la Inquisición, respecto a lo que él consideraba ejemplos de le llamaba así, ejemplos de antitestimonio y de escándalo. Y no solo se conformó con la encíclica y ese ejercicio de reconocimiento de culpa, de posible culpa de la Iglesia en el desarrollo de su Inquisición, sino que montó un congreso en octubre del 98, en el que invitó a unos 30 historiadores especialistas de Inquisición de todo el mundo, de todos los perfiles ideológicos, subrayo esto, de todos los perfiles ideológicos, en los que estuvimos ahí algunos de los aquí presentes. Nos alojaron en Domus de Santa Marta. Yo siempre he dicho la broma de que dormí en la cama de un cardenal. Me he visto obligado siempre a decir de un cardenal, no con un cardenal. Fue una experiencia extraordinaria, 3 días encerrados en el Vaticano, recibidos luego por el Papa, por Juan Pablo II, un congreso que tuvo a Agostino Borromeo, al cardenal Echegaray, formando parte, digamos, del comité organizador, y que en definitiva significó un hito trascendental, generó un libro publicado en el 2004 y que marca un hito que es el reconocimiento por la propia Iglesia de su responsabilidad. No vamos a llamar culpabilidad, porque la palabra culpa es una palabra un tanto maldita. Responsabilidad en la función de la Inquisición, en la incidencia histórica que la Inquisición ha tenido sobre la problemática, digamos, de la libertad de pensamiento, sobre la tolerancia. Sí, y yo quería luego acabar. Pepe, ahora. Por retomar un poco el diálogo, yo si queréis comentar algo de lo que dice el otro, estoy encantado, pero a mí me gustaría, porque muchas veces a lo mejor la terminología para mucha gente puede ser un poco confusa. Cuando se habla de que después del juicio y tal se entrega al brazo secular, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo funcionaba? Pues entregar al brazo secular significaba que los inquisidores, a un reo que se consideraba hereje, o sea, pues se pasaba a la justicia del rey y estos le aplicaban la pena. Normalmente eran penas, cuando eran penas pues de quemar o no solo quemar, también había penas, por ejemplo, de vergüenza, que se le dé 50 latigazos en el acostumbrado, por los lugares acostumbrados. Se subía al reo en un burro y se le descubría de cintura para arriba y se le iba azotando por el camino. Entonces, eso es el brazo secular. Mire usted, ese está condenado, ¿no? Y la justicia la aplicaba entonces el poder temporal. Esto ya se hizo en la Edad Media. O sea que
no es algo de la Inquisición española, sino que precisamente en la Inquisición medieval el Papa contaba con los reyes. Debemos tener en cuenta que las herejías surgen en contra del poder del Papa, pero también en contra de los reyes que apoyaban al Papa, y por lo tanto hay una colaboración de los reyes de aplicar. A cambio, el Papa daba a los reyes la confiscación de bienes, o sea, los bienes del reo, por ejemplo, si se quemaba a una persona, pues para el rey. De cualquier manera, y sobre todo para que tengamos en claro, entonces, si era lo mismo la Inquisición eclesiástica que española, ¿en qué se diferenciaban o cómo se hacía esto? Y efectivamente lo que quería decirles es que efectivamente la Inquisición española se funda exclusivamente, al principio se funda exclusivamente contra los judeoconversos, perseguir a los judeoconversos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los judíos no habían entrado en guerra, no habían participado, mientras que había gente que padres, abuelos, bisabuelos habían estado luchando, y al llegar el siglo XV se dan cuenta que quien gobierna las ciudades, los regidores, quien son los secretarios, los cargos importantes de la monarquía, ya de los Trastámara, pero de los reyes católicos, son judíos. Y entonces esto no puede ser. ¿Por qué? Pues mire usted, están controlando, es decir, aquí pasa algo. Y entonces empiezan los progros célebres, la quemara, esto, y como consecuencia, pues los judíos se convierten. Con lo cual, a ver, persígame usted, yo ya conservo el cargo y ya soy cristiano. Y entonces surge la idea de decir, no, tú no te has convertido de verdad. Por lo tanto, que venga la Inquisición. Y es entonces cuando se aplica la Inquisición en España, o mejor dicho, en Castilla, y después en todos los reinos. Ese va a ser el cambio. Evidentemente, cuando empieza a actuar la nueva Inquisición, pues los judíos acuden a Roma, y Roma se da cuenta que efectivamente ha concedido un favor mínimo, porque era simplemente la bula, como ha dicho el profesor García Cárcel, la bula del 78, solo daba a los reyes la potestad de elegir al que iba a ser inquisidor general, lo cual, mire usted, todo sigue lo mismo. Pero claro, si pones a alguien que está de acuerdo con esa gente, pues la máquina inquisitorial, permítame esta vulgaridad, pues evidentemente es dirigida de una manera. Y es entonces cuando el Papa suprime, o hay un intento de supresión del privilegio. En el año 82, el Papa Sixto IV dice el privilegio que te he dado lo suprimo, pero ya Fernando el Católico estaba muy, muy atento, dice, ¿no será eso verdad? ¿Que vas a suprimir? ¿Por qué? Pues porque si no le amenaza de que puede invadir Italia, además de, numerosas cosas. Y en consecuencia es entonces cuando Fernando el Católico se da cuenta también de que el Papa, si no este Papa, Sixto IV, los siguientes, pueden suprimir el privilegio. Y a partir de 1483 hace o establece las estructuras que se denominan la Inquisición española. ¿Y cuáles son esas estructuras? Pues son estructuras temporales. Temporales. Poder espiritual, ahora el rey le pone el poder temporal. Por ejemplo, el Consejo de Inquisición, las leyes, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando ya, evidentemente, se puede hablar de Inquisición española, en donde hay dos jurisdicciones. Se han juntado las dos jurisdicciones. Y es así como realmente va a funcionar bien. Hay los poderes temporales y los poderes intemporales. Cuántas contradicciones y cuántas confrontaciones. Hay una cosa que me gustaría también que preguntarte un poco, precisamente por esa división entre lo que es un poco la incidencia política y el empeño de salvar almas, que había que tenerlo en cuenta. Y es la estrategia del inquisidor cuando está delante de un hereje, que es una persona concreta, que tiene una religiosidad y que, como cualquier hijo de vecino, lo que quiere es evitar el tormento y la pena. Yo recuerdo muy bien los interrogatorios a los cátaros
que por ser precisamente cristianos eran difíciles de detectar, ellos tenían sus mínimas ambigüedades para ir salvando un poco el pellejo, literalmente, pero el teólogo iba persiguiendo cada contradicción y tal. Eso se mantuvo luego en la época de los conversos y para detectar pues esta falta de entusiasmo del convertido al catolicismo, que a lo mejor estaba o era un criptojudío o tenía, digamos, algunas heterodoxias asumidas que le tranquilizaban a pesar de que las escondiera. Eso se continuó, esa especie de estrategias un poco de detectivescas, policiales, para atrapar en la contradicción al hereje. Bien, evidentemente la Inquisición trataba de descubrir la herejía y juzgaba la herejía. No obstante, ya durante el reinado de Carlos V y Felipe II hay diversas advertencias del del rey al Consejo de Inquisición de que hay más inquisidores letrados, es decir, abogados, que teólogos. Y entonces dice, cuidado que el oficio de la Inquisición debe ser perseguir la herejía. Y la herejía, quien sabe de herejía es un teólogo, no un letrado. Y efectivamente tiende la Inquisición a ser un tribunal. No digo que desapareciendo, pero sí se hace más fuerza que en la teología. Y deben ser los teólogos los que digan, esto es herejía. Esto se hace sobre todo a partir de Lutero y de otras herejías que surgen a mitad del siglo XVI. Claro, tiene que haber teólogos, sino pero sin embargo hubo un, no sé si predominio, pero por más del 50%, así dicho generalmente, de miembros del Consejo de Inquisición y de inquisidores que eran letrados, aunque para ser inquisidor siempre se decía que tenía que tener la persona 40 años y estar ordenado in sacris. ¿Qué significa eso? Tenía que ser sacerdote, es decir, que tenía que haber estudiado teología. Otra cosa es que además hubiese estudiado derecho. Y en realidad el prototipo de personal o de oficial de la Inquisición va a ser el licenciado en utrique iure, es decir, derecho civil, diríamos en palabras actuales, derecho de común y derecho canónico. Era las dos formas. Antes de dar la palabra ya a Ricardo, voy a recordaros que hay personas pasando, voluntarios, a los que si queréis hacer alguna pregunta a los ponentes de esta mesa se la podéis entregar por escrito en un papel que tenéis para ello. Ricardo. Yo quería simplemente una postilla a lo que antes decía de que la Inquisición, el archivo secreto vaticano ha estado mucho tiempo prácticamente inaccesible. He de decir que una de las derivaciones de esta actitud de Juan Pablo II respecto a la necesidad de asumir históricamente lo que había sido la Inquisición, que la Iglesia lo asumiera, eso ha tenido, entre otras derivaciones positivas, la mucha mayor accesibilidad a la documentación vaticana por parte de cualquiera de ustedes. Nada que ver con la práctica inaccesibilidad que existía pues en los años 50 del siglo XX. Ahora hace falta un permiso, que una persona le haga, vinculada a la Iglesia, le haga un permiso, pero se pueden imaginar la cantidad de historiadores españoles que hay en estos momentos trabajando en el Archivo Vaticano. Lo subrayo como positivo e incentivando, por supuesto, a que se animen ahí. Dos ideas finales para cerrar mi intervención. Una primera, he hablado antes del mito de la españolidad de la Inquisición. Me parece fundamental que esto lo tengamos en cuenta. La Inquisición hay que conjugarla en plural. Existe la Inquisición española y evidentemente la incidencia, nadie creo que aquí está proclive a blanquear la incidencia, la trascendencia que ha tenido la Inquisición
española a lo largo de la historia. Pero también hay que decir que hay que asumir que España no inventó la Inquisición, como Franco no inventó España. Yo le he tenido que decir a mis alumnos muchas veces, Franco no inventó España. Bueno, pero España no inventó la Inquisición. Y paralelamente a la Inquisición española, como he dicho antes, antes hubo la Inquisición medieval, y a lo largo del proceso de desarrollo de la Inquisición española hubo inquisiciones en la propia Inquisición romana ha estado vigente y por supuesto hubo otros tribunales encargados también de reprimir disidencias bajo la coartada de la palabra herejía, que siempre es el eterno reclamo para la actuación de la Inquisición. Repito, en otros países que no han tenido Inquisición como ese nombre, pero que han generado los mismos y superiores traumas de todo tipo, ideológicos, culturales, sobre sus víctimas, sobre sus sujetos pacientes, y que no podemos dejarlos ahí en un rinconcito resguardado. Con nombre de Inquisición o sin nombre de Inquisición, efectivamente, ni mucho menos España ha de asumir la responsabilidad exclusiva de esa palabra con tantas connotaciones. La segunda idea que les quería trasladar es la necesidad de acabar, de enterrar, y no crean que es fácil, los viejos arquetipos romántico-liberales sobre la Inquisición. Por decirlo en palabras que todo poder, hay que enterrar el llorentismo. La visión, ciertamente el llorentismo es un producto creado, no hay que olvidarlo, por un inquisidor. Nadie como un inquisidor probablemente podía escribir lo que escribió Llorente respecto a la Inquisición, que acaba convirtiéndose pues en una fustigación de todas las perversidades que la Inquisición española presuntamente había que atribuirse. Pues bien, quiero decirles que, y quiero subrayarlo, tengo especial interés porque aquí, en esta sala y en esta mesa, hay historiadores que colaboraron en esa labor. En los años 70, en el marco de... Lo subrayo porque muchas veces se olvida, en este país somos muy dados al olvido. En los años 70 se llevó a cabo una labor, desde mi punto de vista, extraordinaria, y lo digo como parte interesada en el tema, por parte de una generación de historiadores que bajo maestros que se nos murieron ya, como don Joaquín Pérez Villanueva, como el ya citado Ángel Alcalá. Algunos nos viven, a Dios gracias, como José Antonio Escudero. Bueno, pues bajo la dirección de estos maestros, historiadores como José Martínez Millán, como Jaime Contreras, como Jean-Pierre Dudieu, como tantos y tantos historiadores de esa generación, en el marco de la transición política española, consideramos que era fundamental, que ya era la hora de superar justamente la bipolarización tradicional respecto a la Inquisición, que había que enterrar el llorentismo, que antes le hablaba, esa visión autofustigadora permanentemente de nuestras viejas miserias morales. Y se hizo una labor extraordinaria que partía de un principio, que quiero reiterar aquí porque lamentablemente no está acabado y hay que seguir, que es la superación de la abstracción Inquisición, el Santo Oficio, y descender a la realidad de los sujetos, agentes y pacientes de la Inquisición. Dicho de otra manera, interesarse por la Inquisición en la medida que nos interesemos por quiénes fueron los inquisidores, quiénes fueron sus víctimas, y penetrar justamente a fondo en las señas de identidad de cada uno de los tribunales de distrito que jalonaban
ese santo oficio. Esta fue una labor que empezamos a hacer. Ahí está el Tribunal de Galicia de Jaime, ahí está el Tribunal de Valencia y tantos otros tribunales que empezaron a exhumarse. Y que quiero aquí, aunque solo sea por puro ejercicio narcisista, reivindicar la labor que se hizo y la necesidad de continuar en este sentido. Porque es la única manera de desideologizar, que es el reto que tenemos pendiente, desideologizar de una maldita vez esa palabra Inquisición y descender a lo concreto, los procedimientos, número e identidad de las víctimas, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos la información exhaustiva respecto a esos sujetos, agentes y pacientes de la Inquisición, nos estarán lanzando todo tipo de acusaciones con la frivolidad que caracteriza a eso que llamamos leyenda negra. Pues este es el método de una de las autoridades, no solo Inquisición, sino quien más ha estudiado y peleado contra la leyenda negra, Ricardo García Cárcel. Cada vez que has dicho una expresión, ¿cómo era? Archivo. Es secreto. Es secreto. Secreto, que además con la G italiana. Sí, sí. Secreto. Sí, sí. Tiene secreto. Archivo Secreto Vaticano. Cada vez que decías eso, mi instinto periodístico salivaba. A ver, ¿qué siente un historiador cuando ingresa en el Archivo Secreto Vaticano? ¿Qué sentisteis cuando habéis estado allí? Y por favor, contadme algún papel que habéis visto y que os haya... Voy a decir desapasionadamente interesado, pero me gustaría que fuera algo menos desapasionado. Algún papel, algún caso que os haya tocado especialmente, que os haya maravillado, que yo qué sé, no sé, ¿qué historias sabéis? Por defender a esto que tú dices en el método, a los pacientes y a los... Recuerdo la primera vez que a mí me enseñaron el Vaticano. Fue justamente para mostrarme la documentación que en su momento había mirado mi admirado e inolvidable José Ignacio Tellechea sobre la víctima clásica, arquetípica de la Inquisición, que fue el obispo Carranza. Y efectivamente me pasearon por los... me metieron en el subterráneo, digamos, del archivo para ver toda la inmensa cantidad de documentación. Tuve la impresión que Tellechea había mirado muchísima documentación, pero que tuve esa impresión que había todavía mucha documentación pendiente de deslindar respecto a este caso que, como todos ustedes saben, pues se acabó remitiendo a Roma por la personalidad del personaje, por todo el debate, precisamente debate entre el Papa y el Rey respecto a quién tenías que decidir, o sea, el problema eterno, ¿no? Oiga, ¿quién manda aquí? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Bueno, pues finalmente a él se le lleva a Roma y acabó muriendo en Roma y ahí estaba enterrado, si no recuerdo mal, no sé, Jaime, tú si no recuerdo mal, el arzobispo Carranza fue muchos años después de estar enterrado, creo que su cadáver está enterrado ahora en España, ¿no? En Toledo. En Toledo, ¿verdad? Sí. Sí. Caramba, bueno, pues sí, no, desde luego es apasionante. O sea, unos kilómetros y kilómetros de legajos. Pero también es apasionante, ¿no? Créanme, es apasionante, no hace falta irse al Archivo Secreto Vaticano. Ustedes se van al Archivo Histórico Nacional, que lo tienen aquí al lado, Archivo Histórico Nacional, y se miran, ¿qué les diré yo? Algo tan simple y tan fácil de mirar como las relaciones de causas de 1550 a 1700 por los distintos tribunales que tienen ahí, salvo el de Cuenca, porque justamente saben ustedes que Cuenca es el único, que yo sepa, si me corregiste o Jaime, es el único tribunal que no se puede estudiar en el Archivo Histórico Nacional porque el Archivo Diocesano de Cuenca, el obispo de Cuenca, lo ha convertido en un territorio particular y si ustedes quieren conocer el Tribunal de Cuenca tienen que ir directamente al Archivo de Cuenca y no al Archivo Histórico Nacional donde está centralizado todo. Y créanme, es un disfrute. Lo pasarán muy bien. Don José, ¿algún caso, algún paseo por esos archivos?
el Archivio Secreto Vaticano realmente sí es una experiencia ir. A mis alumnos yo les digo, o los envío en cuanto, si tienen posibilidad de que vayan. Simplemente para que entren allí. Yo recuerdo la primera vez que estuve, que era joven y eso, la primera impresión, aunque a ustedes se van a echar a reír, yo me sentí el dueño del mundo. Desde allí podía controlar todo el mundo. Desde allí se controla todo el mundo, desde el archivo. ¿Por qué? Pues porque el Archivo Vaticano es que hay de todo, evidentemente. El archivo del Santo Oficio está separado al lado del Vaticano, o sea, dentro del Vaticano, pero al lado de San Pedro. Igual que también está la Congregación Propaganda Fide. Pero realmente el Archivo Vaticano hay de todo. Es decir, que ustedes quieren saber de algo, vayan al Vaticano. Dígame de qué país, de qué minúsculo territorio a lo largo de la historia, de cualquier territorio, allí están los informes que envían los corresponsales eclesiásticos, bien órdenes religiosas, bien es decir, sacerdotes, al Vaticano. Y realmente uno se siente que puede dominar desde allí el mundo. Es una especie, no con ese fin, repito, pero una especie de CIA en donde evidentemente ahí están todos los documentos, pero los documentos de los tiempos hasta la actualidad. También he de decir una cosa y aprovecho para que esto a ver si que hubiese o se iniciase una campaña para que se hiciese. Y es que de todos los países, incluso de Irán, resulta que la correspondencia entre los nuncios o bien ordinarios o extraordinarios de estos países con el Vaticano, están todos los países catalogados por libros, se han publicado toda la correspondencia. Y entonces los distintos países han enviado a estudiantes en donde han hecho sus tesis doctorales, que consiste en transcribir la documentación, imprimirla y poner un estudio sobre quién era el nuncio y el contexto histórico que se había desarrollado. De Portugal hay dos o tres volúmenes. De todo el mundo, eso. Menos de España. Y hay buenos estudios, y ha habido buenos historiadores, pero no existe, en el siglo XVI, Vaticano está dominado por España, y la correspondencia, eso de que vas mirando los legajos, y ya se está rompiendo el papel, porque la tinta, el hierro de la tinta está rompiendo el papel. Y realmente creo que sobre el siglo XVI hay unos estudios preciosos. ¿Pero esto a qué se debe? Esto se debe a que no ha habido una política, me refiero, o no se ha tenido la sensación o incluso pensar que incluso esto es eclesiástico. Bueno, pues era eclesiástico, pero realmente es de la nación. Uh-huh. Es decir, ha habido muchas cosas. Igual que la Inquisición. Creo que no voy a incidir en lo que ha dicho Ricardo de esta imagen. Es decir, tiene que haber una política científica, tiene que haber por parte tanto del clero como del Estado, porque es historia de España. Y realmente pueden ir ustedes y verán que está en todos los países, hay más o menos volúmenes sacados. Es decir, están pasando del papel a imprimir con un estudio que nos sitúa los problemas religiosos y políticos que tenía en aquellos momentos esto. Bueno, de España no existe, y existen buenos estudios, la transcripción, por ejemplo, de Luciano Serrano, el abad del Escorial, precisamente, los 5 volúmenes de correspondencia con Pío V. Bueno, mire usted, que es fabuloso, pero realmente un estudio sistemático de las relaciones diplomáticas no existen en España. Qué maravilla de experiencia. Al final yo creo que
es una falta de estrategia de investigación, de políticas de investigación. Siempre hablamos de que falta presupuesto para la investigación en España, pero parece que falta también estrategia, ¿no? No solo falta estrategia, falta una idea de que efectivamente es un acomplejamiento impresionante. Bueno, esto es de la Iglesia. Mire usted, sea de la Iglesia, sea de lo que sea, pero realmente es historia de España. ¿Sí? ¿Alguna cosa que añadir, Ricardo? No, yo simplemente animarles aquí al público. De verdad, hay que seguir trabajando sobre Inquisición. Créanme que la documentación inquisitorial la tienen muy cerquita y que es una bendición divina entrar, digamos, en ese mundo apasionante, en las entrañas de la historia de España están en la Inquisición. No podemos ser víctimas del imaginario colectivo. Todos tendemos a fabricarnos, a construirnos, pero donde está la realidad está en la documentación y hay que descender ahí. Y créanme, se es muy feliz trabajando en los archivos. Bueno, tenemos un lío yo con un puñetero esperad, a ver. Gracias, ¿no? Si hoy hay un día, ahora, ya, la antena. Bueno, me siento ridículo, o sea. Bueno, hay muchas preguntas por parte del público. Hay algunas que está perfecto, están en sánscrito, otras recuerdan mi letra. Sé que ha habido gente que yo creo que me odia por alguna dedicatoria que he hecho de mis libros y me la ha devuelto ahora, entonces, lo sé, soy consciente. Pero bueno, voy a intentar a ver si soy capaz de ir disfrutando e ir saltando diciendo las preguntas a la mesa. Hay una pregunta que hacen a la mesa en general, dice, detrás de la Inquisición, de toda Inquisición, ¿no hay realmente un interés económico? Son preguntas que salto a la mesa, segunda está más o menos rápida. Viejas razones que se han alegado para justificar el nacimiento de la Inquisición, porque detrás de la persecución a los conversos como primer objetivo de la Inquisición española, pues habría la ansiedad de la confiscación de bienes y por lo tanto una patrimonialización, digamos, la realidad. Yo pienso que ha demostrado que no era ni mucho menos el móvil específico, el móvil prioritario, el móvil fundamental. No era el tema de la ansiedad de robar a los conversos. Es una etapa de mucha religiosidad, pero al final me imagino que entre el rey y el papa, ¿quién se quedaba? Si tú opinas lo mismo o no. ¿Habéis hablado de algún caso que había diferencias entre el rey y el papa? ¿Quién se iba a quedar con los...? No, es decir, la Inquisición era una institución deficitaria, muy deficitaria. Sí, al principio, cuando se persiguió a los judeoconversos entre el año 1480 y 1500, pues sí, hubo ingresos grandes a la Inquisición. De hecho, una compañía de la Guerra de Granada, la Inquisición la pudo mantener con ingresos de las confiscaciones, pero a partir de ahí es deficitaria. Y seamos lógicos. Aquí, es decir, los herejes de la Inquisición, ¿quién eran? ¿Personas ricas? ¿Duques, marqueses y tal? No, eran personas pobres. Es decir, gente que cuando entraba en la cárcel había que darles de comer, con lo cual eso, y los ingresos que tenía la Inquisición no eran ningunos. De hecho, Felipe II, porque hay que distinguir la Inquisición de los Reyes Católicos de la Inquisición de Felipe II. Felipe II, que realmente se le atribuye que es el padre de la Inquisición, aunque se fundó en 1480, pues organizó toda la Inquisición en todo el imperio, hasta llegaba a Filipinas. Y claro, eso, la cantidad de burocracia que existía, había que pagarles. ¿De dónde se sacaba el dinero? Pues Felipe II dijo, ¿de quién es el tribunal? ¿De la Iglesia? Pues que le pague la Iglesia, porque yo no tengo dinero. Y efectivamente, una canonjía de cada iglesia, catedral o colegiata, los ingresos, lo que rentaba una canonjía anualmente, pasaban a la Inquisición y con eso pagaban. Tan es así que cuando en tiempo de Fernando VII, cuando ya se suprime la Inquisición,
y después llegan los liberales, el trienio liberal, pues los liberales dicen, oye, suprimimos la Inquisición, pero queremos cobrar la canonjía. Es decir, que querían cobrar porque sabían que era eso de dónde salía el dinero. Es uno de las leyendas negras de la Inquisición. Y además eso ustedes mismos, sin estudiar, lo pueden averiguar. Mire usted los procesos que había, no era de gente, bueno, alguno, y algunos judeoconversos sí que eran ricos y esto, pero son en periodos muy determinados. La mayoría era gente pobre, o que apenas tenía se comían sus bienes mientras que estaban en la cárcel. Por lo tanto, la Inquisición, vuelvo a insistir, era un tribunal deficitario. También insisto en otra cosa. Se ha dicho que la Inquisición era muy retrógrada y, por lo tanto, que la Inquisición, en aspectos económicos, era medieval. La Inquisición, si uno analiza sus cuentas, se demuestra que tenía un fino olfato económico y que realmente era muy avanzada. Es decir, actuaba como un burgués, aunque estábamos en la Edad Moderna. ¿Sí? Es decir, que hacía muy bien los préstamos, todo, y buscaban a ver cómo rentabilizar todo su dinero. Por lo tanto, con lo que respecta a lo de concluyendo a la cuestión económica, es de las cosas más falsas y que más leyendas se ha arrojado contra la Inquisición. ¿De quién depende la Inquisición? ¿De quién depende? Perdón, se me ha ido. ¿Qué relación tuvo la Inquisición en una posible persecución a Arias Montano, Santa Teresa o Antonio Pérez? Yo no tengo la culpa de las preguntas. A mí me las dicen y yo las leo. No. La Inquisición fue siempre coartada mientras existió para perseguir, ciertamente para reprimir disidencia. El problema está a la disidencia había que bautizarla con el nombre de herejía. Es decir, que pero son casos completamente distintos. El caso de Santa Teresa no llegó a ser procesada por la Inquisición y corrió riesgos porque efectivamente el libro de la vida, después de la publicación del libro de la vida, tuvo serios problemas con incluso gente de su propia orden. Y sobre todo los dominicos tuvieron con ella una relación complicada. Y el problema está en que lo que tienen que entender es que en tanto que existe una cosa llamada Inquisición, existe un riesgo de que cualquier problema que posiblemente no tenía nada que ver en sí mismo con la herejía, con una herejía, pero mientras existe un sistema que puede, a caballo de la acusación de la herejía, puede motivar o desencadenar todo el procedimiento, el temido procedimiento inquisitorial, pues efectivamente el riesgo está ahí. Y efectivamente, ahora estoy pensando en Santa Teresa, ciertamente lo pasó mal, pero repito, no llegó a ser procesada, entre otras razones porque he de decirle, y es una mujer que me apasiona, Teresa de Jesús es una mujer que tenía una capacidad de estrategia emocional, unas relaciones públicas impresionantes y supo perfectamente moverse en un mundo que les puedo asegurar que tenía que ser escabroso. De acusaciones, pero supo perfectamente con quién tenía que tratarse y, repito, salió bien librada. ¿Hay alguna que habla de si se está trabajando para desmitificar esta leyenda negra, para que llegue al ciudadano de pie, no experto estudioso, si se hace uso de las redes sociales para llegar a la población en general?
Yo esta la voy a contestar, pues ya que estoy aquí tengo ganas de hablar un poquito, no hablo. Pero más que otra cosa, porque es verdad, o sea, esto es una de las cosas que se están haciendo. O sea, esto no existía hace unos años. Y cuando salgan, tal que salgan a mano derecha hasta la librería, ahí hay cantidad de libros que hace unos años no había, apenas había libros. Había 3 o 4 chalaos que empezaron a escribir. Iván Vélez, no sé qué, quién le conoce, yo que sé, es arquitecto, bueno, no sé, tal, Academia Play empieza a hacer cosas. Pero realmente es verdad que hay un antes y después tras el libro de Imperiofobia, que ya va por 150.000, pero desgraciadamente es verdad que estos libros, y los libros que están aquí referenciados, de don Ricardo García Cárcel, de José Martínez Millán, quedaban para estudiosos. Y es verdad que ha habido el que llegue a los divulgadores, el que esté llegando a los que no somos historiadores, pero para llegar al público, yo creo que es una de las labores que se está haciendo por parte de esta jornada y por parte incluso de los medios de comunicación que hoy están aquí. Hay otra pregunta muy interesante, esta vez se la dedican también a don Ricardo. Si entendiendo leyenda negra como una política propagandística deliberada de erosionar la imagen de España, en cuanto a la Inquisición, ¿qué periodo le parece más lesivo para España? ¿Los siglos XVI, XVII o el de la Ilustración? Yo creo que aquí hay... Más lesivo para España. ¿Los siglos XVI, el XVII o la Ilustración, que es uno de los tópicos también cuando se habla como tal? Yo creo que, claro, tiene incidencia distinta en la medida, siempre la Inquisición tuvo menor incidencia en función de una variable fundamental que era la de las relaciones entre la propia Iglesia y el Estado, es decir, entre Madrid y Roma, entre el Papa y los reyes. Efectivamente, hay periodos en los que el control de la Inquisición es mayor por parte del rey, el rey está mucho más seguro, y momentos en los que los papas tienen muy mal rollo con el rey y son los papas los que llevan en ese sentido la voz cantante. En el 18, evidentemente, lo que domina es una actitud más regalista por parte de la monarquía, menor dependencia, digamos, de la Iglesia, y en este sentido sí es la monarquía la que puede dirigir mejor directamente la trayectoria, en ese momento ya decadente, claramente decadente. Porque, de hecho, están preguntando también qué características tuvo esa Inquisición en España en el siglo XVIII hasta su desaparición. Claro, ¿qué características tuvo esa Inquisición en España ya en el siglo XVIII hasta su desaparición? Que por lo tanto preguntan que si es con Isabel II, ¿no? Sigue generando diversos problemas, pero desde luego en ningún caso quizá alcanza pues la gravedad del caso Carranza que hemos comentado como arquetípico. La Inquisición se llega, lo que es cierto es que la Inquisición en momentos determinados inicia o intenta iniciar procesos contra políticos concretos de la monarquía española. La tensión Iglesia-Estado siguió existiendo a lo largo del tiempo. Pero efectivamente la beligerancia en términos cuantitativos de procesos de la Inquisición en el siglo XVIII fue mucho menor que lo había sido en el siglo XIX. Hay una pregunta que... hay varias preguntas al respecto. Un poco, parece la sensación de que hay menos casos de moriscos o que no se aplicó a los musulmanes a la Inquisición tanto que a los judíos. O sea, parece que los judíos fueron el objetivo más de la Inquisición en relación a musulmanes o a moriscos. No sé si don José Martínez Millán o... Sí. Ciertamente la Inquisición nace contra los judeconversos. Y simultáneamente existían los moriscos y no se les persiguió. En algún caso eso. ¿Por qué? Evidentemente no puede ser solo una cuestión religiosa ahí, sino que tiene que ser una cuestión político-social. Realmente los judeconversos controlaban la administración de la monarquía. Si ustedes miran todos los procesos de los conversos, pues el 90% estaba ocupando cargos bien en las ciudades, bien en la corte, bien. Lo dice bien claramente Hernán de Pulgar en una carta que dice que era judeoconverso y dice: ya está bien, hombre, ¿qué tenéis contra contra un regidor de Toledo? ¿Qué pasa? Que os ha adelantado a los regidores que eran cristianos viejos. Pues es hijo de Dios, cree en Dios, tal y cual. Y eso estaba en manifiesto.
pero sí se persiguió a los moriscos. Hay dos cosas: no tenían tanto poder, pero sobre todo también los moriscos tenían la defensa de los nobles, porque muchos moriscos, como por ejemplo en Valencia o en Aragón, pues evidentemente trabajaban en tierras de estos nobles. Y claro, lo que sucede es que decían, bueno, los nobles no persigáis, porque la persecución conlleva la confiscación de bienes, los bienes son míos porque están dentro de mi señorío, yo procuraré favorecerlos para que se conviertan, etcétera. Es decir, esto sucede así. En el caso de Murcia, pues sí, es decir, en el caso de Murcia, que eran, digamos, trabajaban la tierra, el Tribunal de Murcia tenía muchas confiscaciones de moriscos. Y a los moriscos pues se le confiscaban los bienes y, curiosamente, se les volvían a vender. ¿Cómo se les volvían a vender? Pues mire usted, lo que hoy entendemos por un préstamo hipotecario. Mire ¿usted de qué va a vivir? Pues de nada. Si me confiscan, pues bueno, se lo vendemos. A las familias se lo vendían. ¿Cuánto valen sus bienes? 1 millón de maravedís. Muy bien. Pues 1 millón de maravedís al 5%, usted no paga anualmente esto. Con lo cual, es lo que he dicho de antes, economía de la Inquisición. La Inquisición buscaba ingresos fijos con los que poder pagar a los salarios de su gente. Y los moriscos, en el caso del Tribunal de Murcia, pues bien, anualmente recogían, un año con otro, en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, unos 11 millones de maravedís. 11 millones de rentas de censos. O sea, hoy, para que lo entiendan ustedes, préstamos hipotecarios. No es lo mismo, pero vamos, de censos. ¿Y eso es mucho o poco? Bien, toda la nómina del Tribunal de Murcia, es decir, desde los inquisidores, fiscal, notario, secretarios, alguacil, portero, médico y tal, toda la nómina de los oficiales del Tribunal de Murcia estaba entre 2,5 millones y 3 millones de maravedís anuales. Es decir, tenía de superávit pues en torno a 7 o 8 millones anuales. Y bueno, pues no dice que era deficitaria, sí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, ¿quién pagaba a los miembros del Consejo de Inquisición? Que el Consejo de Inquisición no era, su oficio era burocrático, administrativo, pero no tenía ingresos. Y entre todos los tribunales había que pagar a los miembros del Consejo de Inquisición y a toda la burocracia del Consejo de Inquisición. No obstante, es cierto que la Inquisición, al menos, es decir, fue menos dura, o por lo menos intransigente con los moriscos. De hecho, pues llegan hasta la Alpujarra y se dan cuenta y dicen, bueno, muchos nos están diciendo que se vayan a convertir, pero hemos llegado a 1560 y aquí no se ha convertido nadie. Es decir, que los moriscos pagaban y vivían con su aljamía y con todo, y entonces ahí se plantea. Una cuestión de marketing que efectivamente aquí no se estaban algo estábamos haciendo mal, pero porque por ejemplo incluso hay una de las preguntas sobre qué tipo de inquisición se le aplicó a Servet, que sí, aunque en este caso además también era eclesiástica, apostólica y mixta, teniendo en cuenta que en cualquier caso no sería la Inquisición española. No, que la Inquisición calvinista. Fue Calvino. Fue Calvino. Fue el calvinismo. No tenía el nombre de Inquisición. Por eso he dicho que una cosa es llamarse Inquisición y otra cosa es existir tribunales depuradores de la libertad de pensamiento que no tenían el nombre de Inquisición, pero que eran infinitamente. Ese es el gran problema, que la marca Inquisición como terror, o sea, ha sobrepasado a lo que ha sido en realidad lo que en otros lugares estaba haciendo sin ese marchamo, con lo cual parecía que no hacían nada. Porque incluso preguntan, por ejemplo, la Inquisición oficialmente, ¿hasta cuándo estuvo en Francia? Estuvo en Francia, no sé exactamente la fecha de finalización. No, pero más. En Francia había tribunales en el Parlamento que eran los que juzgaban los libros o los herejes. Entonces era una cuestión distinta. Pero la Inquisición, es decir, existió la Inquisición medieval y la Inquisición ordinaria. Obviamente, hasta el siglo XV. Y los obispos después
pues siguen controlando la herejía. Pero lo que no existió fue Inquisición apostólica, o al menos que yo sepa. Incluso también se está preguntando si Julián Juderías no se documentó bien sobre la Inquisición medieval, con lo cual, o sea, podía haber algo ya existente para poner el foco sobre España por el mal de la... en cualquier caso, ¿la documentación de Julián Juderías era correcta? Sí, Julián Juderías era muy listo. Julián Juderías era una inteligencia prodigiosa. Y un hombre, lo digo porque se ha tenido cierta tendencia de determinado pensamiento en este país nuestro a juzgar a Juderías, su libro clásico sobre la leyenda negra, como si fuera el libro de un oscuro pensador aldeano que desde el rincón, el villano en su rincón, como en la obra, se dedicaba a mascullar contra los extranjeros que hablaban mal de nuestro país. Julián Juderías fue un hombre viajadísimo, hijo de francesa, dominante de un montón de idiomas, sabía ruso, y por lo tanto lo que escribió Julián Juderías, uno estará de acuerdo, para ser susceptible de debate como cualquier otro historiador, pero que era un tipo formado y que escribía desde el pleno conocimiento, desde la lectura impresionante que tenía, de la cultura impresionante que tenía, de toda la historiografía europea. Es indiscutible, vamos, no creo que nadie lo pueda dudar. Sí. Pregunta también sobre la Inquisición y los chuetas mallorquines y su pervivencia en el tiempo. ¿Sobre qué? Perdón, los chuetas. Los chuetas, sí. Sí, bueno, esto es vieja historia. Los chuetas, los judíos mallorquines, que efectivamente han tenido ha habido problemas cíclicos de convivencia con los presos. Es decir, brotes, y no tengo inconveniente en decir la palabra racista, los ha habido efectivamente contra el mundo chueta, porque descendiente de judíos. Yo creo que nadie está exento, históricamente ningún país está exento de haber tenido a lo largo de su trayectoria determinados brotes epidemiológicos de explosiones en contra del otro, es decir, coyunturas determinadas que fabrican el concepto del otro, el concepto de alteridad. Y a partir del momento en el que ya entras en la dicotomía de los unos, que a veces hay que escribirlos con H, los unos, y con respecto a los otros, pues efectivamente este tipo de espasmos se han dado, sí. Bueno, hay a quien menciona el papel de salvaguarda de la Inquisición que tuvo en España para librar de las guerras civiles de religión, como pudiera pasar en Francia o seguramente en Alemania. Y hay algunas dudas que son más a veces también dentro de las curiosidades, porque hay algunas que van a entrar dentro de las mesas siguientes, sobre todo las de la tarde. No se me vayan después de comer a ningún lado, que les conozco. Como por ejemplo el por qué se delegó en los dominicos. O sea, ¿por qué fueron los dominicos a quien se les puso esa en situación de ser ellos los que fueran los inquisidores? Sí, efectivamente. Bueno, pues supongo que Pepe sabrá mucho más de ello. La tradición escolástica era muy fuerte, el poder de la orden en ese momento era extraordinario. No estaban todavía los jesuitas en juego. Los jesuitas vendrían después. No la liemos ahora. Con respecto a los franciscanos, pues efectivamente el poder fáctico que en ese momento tenía la orden dominica era evidente. No sé si tú, Pepe, estás de acuerdo. Sí, es decir, la orden de Santo Domingo y la orden de San Francisco se fundan prácticamente a la par en 1209
Me parece que es la de los franciscanos 1210, la orden de predicadores, que es la de Santo Domingo. Y era en un momento en que la Iglesia quiere reformarse y quiere refundar el cristianismo en toda Europa. Hay una época de cambio. Realmente los franciscanos lo hacen a través de la vida y del contacto con las personas, algo mucho más sentimental, la predicación, el ejemplo, etc. Mientras que los dominicos se dedican más bien a la predicación, a la palabra, y por lo tanto son más intelectuales. La Inquisición, hemos dicho que la Inquisición apostólica, la que funda el Papa en 1231, por lo tanto, 20 años después, resulta que el Papa se da cuenta y dice, esta orden me va a servir. ¿Y por qué no? Porque al principio intentó con los cistercienses, los monjes cistercienses, hubo unos tribunales de Inquisición, pero los cistercienses es una orden ya vieja y no era propicia ni adecuada para este momento. Y el Papa se da cuenta que esta orden es la adecuada, mientras que los franciscanos es para predicar más o convivir más con la gente. Y evidentemente son los dominicos los que van a toda la tradición de interpretación de la teología medieval. Santo Tomás de Aquino, con su Suma Teológica, que asume toda la sabiduría clásica. Pues bueno, en 1275 así es la Suma Teológica, por ahí. Es decir, que la Iglesia necesitaba un cambio y precisamente, igual que los jesuitas, que no tienen que ver nada, necesita un cambio, es en el siglo XVI, porque precisamente frente a cuando tiene una necesidad, frente a la reforma. Y aquí era fijar la doctrina, dado el cambio que estaba experimentando las monarquías en la Edad Media, y van a ser los dominicos la orden de predicadores, y para predicar evidentemente tienes que saber lo que vas a predicar. Son los que se dedican intelectualmente a ser profesores en la universidad, a hacer eso, y por supuesto de ahí se sacan los inquisidores. Nos recordamos los capítulos de la novela El nombre de la rosa, sí. El inquisidor dominico y esos franciscanos, claro, eran de pequeñas herejías. Eran contrarios en su metodología, en su forma de entender la vida y la espiritualidad. Estaban enfrentados, eran complementarios. Y claro, ahí no encajan, efectivamente. Lo captó muy bien este hombre, como era.